Bienvenidos, mi nombre es Miguel Claudio Fernández Pesúa, soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. En este video analizaremos un artículo científico que lleva como nombre Influencia de la presión atmosférica y temperatura ambiental en el subsuelo de la microcuenca San Ildefonso en Trujillo, Perú. Los autores son Carlos Quirós, José Mostacero León. Este artículo fue publicado en el año 2020 en la revista de investigación científica Manglar. Empezaremos el análisis con la siguiente frase. Tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua. El contenido de nuestro video es lo siguiente. Empezaremos con una frase, luego la estructura de nuestro artículo científico y unas interrogantes que nos van a servir para poder analizar este artículo científico, el dónde, el qué, el por qué, el para qué, cómo, los hallazgos y por último las referencias bibliográficas. Para empezar, definamos, qué es un artículo científico. Un artículo científico es como un informe original, escrito y publicado, que nos plantea o nos describe resultados experimentales o nuevos conocimientos o experiencias que se basaron en hechos reales. Un artículo científico debe tener la siguiente estructura. El título, que también está traducido al inglés, los autores, la afiliación, que hace referencia a los datos particulares de los autores, el resumen y las palabras claves. En el caso del resumen también está traducido al inglés, También tenemos la introducción, donde vamos a encontrar a las respuestas que nos hicimos al empezar a analizar nuestro artículo científico. También tenemos los materiales y métodos, los resultados, la conclusión y por último las referencias bibliográficas. ¿Dónde se realizó esta investigación? Bien, el área de estudio de esta investigación se desarrolló en las coordenadas geográficas 8 grados, 2 minutos, 35,46 segundos en latitud sur y 78 grados, 59 minutos, 5,96 segundos en longitud oeste, a una altura de 192 metros sobre el nivel del mar, sobre el lecho de la microcuenca San Ildefonso, que está ubicado en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad y en el país de Perú. Por el sur limita con la cuenca hidrográfica del Moche y por el norte limita con la cuenca hidrográfica del Chicama. Para ubicar el lugar de estudio utilizamos la herramienta de Google Maps. También les muestro la ubicación del área de estudio de esta investigación en un plano, el cual fue elaborado por la Autoridad Nacional del Agua en el año 2016 utilizando el programa de ArcGIS en una escala de 1 en 15.000. ¿Qué problema encontraron los autores para poder realizar esta investigación? El problema fue las intensas lluvias que se presentaban en la provincia de Trujillo, donde las escorrentías generadas por la pluviosidad sobre la microcuenca descendían desde el embudo de erosión a través de tributarios de primer nivel hasta el cauce de transporte, generando efectos negativos a la población. ¿Cuáles son las causas principales que ocasionan este problema para poder realizar este estudio? Es que en el terreno existente en el cauce de la quebrada está conformado por arena, limos y arcillas, que están distribuidos en forma caótica y de pobre consolidación, por lo que esta área tiene acuíferos porosos. También en el área de estudio se presentó el fenómeno El Niño. ¿Pero qué es el fenómeno El Niño? Este es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial
siendo ¿no? las más afectadas América del Sur o las zonas entre Indonesia y Australia, provocando con ello ¿no? el calentamiento de las aguas sudamericanas. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno del Niño? Bien, este fenómeno inicia ¿no? en el Océano Pacífico tropical, cerca de Australia e Indonesia, alterando con ello la presión atmosférica y los cambios de dirección y la velocidad de los vientos, produciéndose así ¿no? lluvias intensas en regiones tropicales. En condiciones normales, los vientos, conocidos como alisios, que soplan ¿no? desde el este al oeste, apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de este océano. En cambio, durante el fenómeno El Niño, los vientos alisios se debilitan y la máxima temperatura marina se desplaza hacia la corriente del Perú, que es relativamente fría, y la mínima temperatura marina se desplaza hacia el sureste asiático. Esto provoca el aumento de la presión atmosférica en el sureste asiático y la disminución en América del Sur. ¿Cuáles son las características de este fenómeno? Este fenómeno incrementa ¿no? la temperatura superficial del mar peruano, también incrementa la temperatura del aire en zonas costeras, también hace que los vientos sean débiles y por último disminuye la presión atmosférica en zonas costeras. ¿Y cuáles son sus consecuencias de este fenómeno? A partir de este fenómeno van a surgir enfermedades como el cólera, el dengue, que en ocasiones se van a transformar ¿no? en epidemias muy difíciles de erradicar. También otra consecuencia son las lluvias intensas que se van a presentar y por último va a afectar a la población en general. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la influencia de la presión atmosférica y la temperatura ambiental en el ascenso y descenso del agua freática en el cauce de la quebrada de San Ildefonso, para un mejor entendimiento de las fuerzas climáticas en la activación fluvial de las quebradas costeras. Para entender a más detalle, vamos a explicar qué es un nivel freático. El nivel freático es el límite superior de la zona de saturación o zona saturada, que es una característica ¿no? muy importante del sistema de aguas subterráneas en el estudio de la hidrogeología, debido a que va a servir para predecir ¿no? la productividad de los pozos, explicar los cambios de flujos de manantiales y los arroyos, y tener en cuenta ¿no? las fluctuaciones en los niveles de los lagos. Entonces, el término nivel freático se va a referir ¿no? al horizonte que separa de la zona no saturada de arriba y la zona no saturada de abajo. Por lo general, la tensión superficial, la atracción electrostática de las moléculas de agua entre sí y hacia la superficie de los minerales hace ¿no? que el agua se filtre desde la superficie freática, llenando así los poros en la franja capilar, una capa que está muy delgada en la base de la zona no saturada. ¿Cómo se realizó esta investigación? ¿Qué materiales y métodos se aplicaron? Bien, para empezar, se utilizó ¿no? técnicas e instrumentos que van a servir para recolectar los datos. Para ello utilizaron los siguientes datos, como el registro mensual de temperatura ambiental, también temperatura del suelo en el área estudiado, el registro mensual de la presión barométrica en el área de estudio, la medición de la napa freática en el pozo artesiano ubicado en el lecho de la quebrada San Ildefonso. También hay registros meteorológicos del complejo arqueológico de Huacas de Moche y también del complejo arqueológico de Chanchán. También recolectaron datos ¿no? de la Autoridad Nacional del Agua y también del CENAMI. Para la medición de datos se tomaron ¿no? mediciones del nivel freático del pozo de manera directa, esto mediante una wincha métrica. Se midió ¿no? la distancia entre el nivel del suelo preestablecido y la superficie del agua del pozo. Las primeras mediciones
se realizaron, ¿no?, entre las 8:50 de la mañana a 11 de la mañana. Y la segunda medición fue entre las 3 de la tarde a las 4 de la tarde, siguiendo, ¿no?, la variación máxima y la mínima de la marea barométrica. En cada medición se tomó la presión barométrica, la temperatura del aire, la temperatura del suelo, introduciendo el bulbo del termómetro bajo el terreno. La temperatura de la roca se realizó colocando el sensor del termómetro sobre la superficie de la piedra. La temperatura del agua del pozo se realizó, ¿no?, extrayendo agua del pozo mediante una jarra plástica de 2 litros. Inmediatamente introduciendo dentro de la columna de agua el termómetro digital y procediéndose a registrar los datos. Para el análisis de datos, la información recabada fue organizada, ¿no?, en tablas, sometiendo las variables estudiadas, como la temperatura del aire y la presión barométrica, donde el coeficiente de correlación de Pearson determinó, ¿no?, el vínculo entre ellos. El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba, ¿no?, que mide la relación estadística entre dos variables continuas, donde puede tomar un rango de valores desde +1 a -1. Un valor de 0 nos va a indicar que no hay asociación entre estos dos valores, y un valor mayor que a 0 va a indicar, ¿no?, una asociación positiva. Para ello se utilizó, ¿no?, la siguiente fórmula, donde R en base XY es, ¿no?, la coeficiente de correlación de Pearson, donde X es la variable independiente del intervalo, en este caso la temperatura del aire, la Y es la variable dependiente del intervalo, en este caso la presión barométrica, y N, que va a representar, ¿no?, el tamaño de la muestra. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? A partir del coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvieron un valor de R de 0.763068 y un R al cuadrado de 0.5823, lo que va a significar que el valor del coeficiente entre ambas es de 76,3% de variación, pero en sentido inverso, opuesto considerándose dicha cifra una correlación negativa considerable. A partir de los datos analizados, las tablas, ellos concluyen que la temperatura del aire tiende no a ser apuesta a los valores de presión barométrica sobre el cauce en la quebrada de San Ildefonso. Factores, ¿no?, que tienen influencia directa sobre la fluctuación de la napa freática. A partir de las tablas se observa, ¿no?, que en los meses de enero y marzo, en este caso en el verano, la presión barométrica en el área de estudio tuvo un promedio de fluctuación de 2,4 hectopascales. Sin embargo, el nivel de ascenso y descenso del agua freática alcanzó, ¿no?, la medida de 2,93 metros. Entonces, la fuerza atmosférica va a variar, ¿no?, según la temperatura, la altitud y la humedad. A un aumento de temperatura corresponde, ¿no?, a una dilatación del aire y por lo tanto una disminución de presión entre las moléculas del aire y viceversa. Y un descenso de temperatura va a producir, ¿no?, una concentración del aire y en consecuencia un aumento de presión. A continuación les muestro la referencia bibliográfica de este artículo, y este artículo analizado tiene 16 referencias bibliográficas, de las cuales fueron obtenidas, ¿no?, las informaciones necesarias para poder realizar esta investigación. Por último, les muestro los anexos, donde en la tabla 1 y en la figura 1 nos explican, ¿no?, los registros de temperatura del aire, suelo, la roca y presión atmosférica, que fueron registrados, ¿no?, en la quebrada de San Ildefonso en los periodos de enero a diciembre del 2018. En la figura 1, acá se comparan, ¿no?, los valores de la temperatura del aire, de la temperatura del suelo, de la temperatura de las rocas y la presión barométrica que fueron tomados en la fecha mencionada.
También en la tabla 3 mostramos, ¿no?, un registro de la presión barométrica, la temperatura del aire, temperatura del agua, temperatura del suelo y el nivel de la capa freática en horas de la mañana y en horas de la tarde, con su respectivo gráfico de barras. Y eso ha sido todo respecto a este análisis de este artículo científico. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.